A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate. México sigue viviendo una emergencia en materia de seguridad. Cifras revelan que los homicidios dolosos y la extorsión repuntaron. La crisis de personas desaparecidas no cesa. Analicemos las cifras de seguridad a punto de terminar el sexenio. De esto estaremos conversando esta tarde en Mega Noticias. Uno de los grandes pendientes en materia de seguridad tiene que ver con la crisis de los desaparecidos. Veamos. Es una policía preventiva, eso es, que impida al crimen organizado o al pequeño criminal de llegar a generar los problemas de homicidio. Entonces, una policía que sepa controlar el territorio y reducir las amenazas antes que se vuelvan homicidio. Antonio Luigi Mazzitelli, ex jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito para México y Centroamérica, ya había advertido sobre el riesgo de no contar con policías preparadas que inhibieran el delito porque el mayor riesgo era la pérdida del territorio. La realidad superior a los diagnósticos, estudios realizados por organizaciones de la sociedad civil, demuestran la persistencia de una crisis de personas desaparecidas, desplazamientos forzados, el surgimiento de autodefensas y el creciente control territorial por parte del crimen organizado. Candil en la calle, oscuridad en su casa, porque debe de buscar a los desaparecidos que están en su país, que han desaparecido en el tiempo que él entró a este gobierno. Y en México son las madres las que encuentran a sus hijos e hijas desaparecidas ante la ausencia de autoridad. Este sexenio inició con más de 175,000 personas desaparecidas. Al 20 de mayo son 113,000 porque el gobierno dijo que cambió la forma de llevar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas. Los estados de Jalisco, Tamaulipas y México concentran la mayor cantidad de casos. Sin embargo, para la sociedad civil la cifra puede ser mayor y ya no confían en la autoridad. Ellos siempre van a tratar de manipular toda la información a su beneficio porque las cifras duelen, son cifras altísimas y que lamentablemente todos los días están subiendo. No ha minorado para nada el tema de los desaparecidos. Al gobierno de Obrador pues le convenía cuando era oposición, porque pues entre más cifras, más números, más personas víctimas, pues era pues, una forma también de decir que no funcionaba la política de Calderón y Peña Nieto. Como siguió la misma metodología, que es una metodología muy mala, pues todos los casos que se acumulan, pues ahora el costo político va a parar a Obrador porque ahora ya es un gobierno. Una crisis de personas desaparecidas que aumentó en los últimos años. Mega Noticias, Andrés Solís. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate. Está con nosotros esta tarde y le agradezco a Javier Garza Morúa, especialista en seguridad, ex secretario de Seguridad Pública de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y René Jerez López, investigador de Causa en Común. Gracias, Javier. Gracias, René, por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. René, ¿cómo cierra el presidente López Obrador y cómo va a cerrar esta administración federal en materia de seguridad? ¿Cierra mejor que en 2018, igual que en 2018, peor que en 2018? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Javier? Qué gusto compartir mesa contigo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Creo que, bueno, no, más allá de creer, considero que se está en un peor lugar que el 2018. Más allá de platicar de los números y hacer comparativos que a veces resultan burdos, porque son realidades completamente distintas las que se vivían entonces, las que se viven ahora. Hay un colapso institucional en materia de seguridad que por lo menos hasta el momento no tiene precedentes. Y a lo que me refiero con esto es, hoy entrega a un país en donde no hay un sistema nacional de seguridad pública, en donde las policías locales, tanto en los municipios como en los estados, están en completo abandono, con un colapso presupuestal importante. Y bueno, evidentemente la incidencia delictiva no ha bajado, o por lo menos no ha disminuido, y se apostó por un proyecto, el proyecto de la militarización, la creación y desarrollo de la Guardia Nacional, que hoy a 5 años de su implementación, pues no ha dado ningún resultado. Entonces, así, en términos generales, podríamos llegar a concluir, sin entrar a detalle en números, que no es mejor la situación de seguridad ahora que lo era cuando Andrés Manuel López Obrador recibe el país.
Sí, Javier Garza, ¿por qué no es mejor la situación de seguridad que en 2018? ¿Por qué Claudia Sheinbaum va a recibir un país con una circunstancia peor que la que recibió Andrés Manuel López Obrador? Definitivamente el fortalecimiento de las corporaciones, tanto estatales como municipales, en muchos estados de la República se ha quedado a medias, y más los municipios, ¿no? Pero no hay que olvidar que es un problema muy complejo. Todo viene derivado de un consumo fuertísimo de drogas dentro del país, que ha ocasionado un crecimiento terrible de los grupos de delincuencia organizada, ¿no? Entonces derivado de todo esto viene toda la problemática de seguridad, desapariciones, secuestros, homicidios, ¿no? Sí, es la misma estrategia, René, de Calderón, la misma estrategia de Peña, la que implementó Andrés Manuel López Obrador. Por un lado no, pero sí me gustaría hacer una acotación inicial respecto a esto, la manera en la que nos aproximamos a cómo se atendió, o si es que se atendió, ¿no?, el tema de la seguridad en ese entonces, en ese sexenio, en el de Peña Nieto, en el de ahora. Las Fuerzas Armadas han formado parte de la seguridad pública desde Felipe Calderón. Creo que eso no es un tema ajeno para nadie. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se mantuvo, pero sin duda la estrategia que se utilizó antes, por decir, refiriéndome a los sexenios anteriores, a la estrategia que se está utilizando ahora, es completamente distinta. Yo no pretendo, y en Causa en Común jamás pretendemos decir qué es mejor y qué es peor, ¿no? También es un poco absurdo decir que si la Policía Federal o que si el Sistema Nacional de Seguridad Pública o qué era lo que realmente funcionaba, ¿no? Porque, pues, sinceramente, antes también había un severo problema de incidencia delictiva, un severo problema de impunidad, había problemas en los centros penitenciarios, en las fiscalías y en las policías. Yo creo que la verdadera diferencia, me atrevo a decir, es que antes existía una estrategia nacional de seguridad pública, o por lo menos se disimulaba que llegaba a existir, ¿no? Había acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se reunía, existió la necesidad de implementar el secretario ejecutivo, de reformular la manera en la que se presentaba la incidencia delictiva en este país. No estoy diciendo que sean los actos correctos, pero por lo menos existía esa voluntad política aparente a efecto de tratar de disminuir la incidencia delictiva en este país. En este sexenio, yo puedo asegurar que no existe. Esa es la verdadera diferencia. Hoy no hay una estrategia nacional de seguridad pública. Se arrancó un proyecto, que es el proyecto de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Se empecinó en el proyecto, pero nunca se puso la voluntad de efecto de que ese proyecto tuviera o llegara a tener algún tipo de éxito, ¿no? No se capacitó, no se procuró a las policías, se abandonó institucionalmente, y entonces hoy tenemos un verdadero desastre administrativo que va a ser el verdadero reto que tiene que enfrentar la próxima presidenta. Sí, y las mesas de seguridad, René, diarios se reúnen a nivel nacional, el presidente encabeza la mesa de seguridad y tiene ahí su gabinete de seguridad. A nivel estatal, los gobernadores tienen las mesas de seguridad. A nivel regional, los presidentes municipales trabajan y están en las mesas de seguridad. ¿Las mesas no sustituyen estas reuniones que hacían en los sexenios de Peña y de Calderón? Desde mi muy personal punto de opinión, no. Para nada sustituyen lo que se tenía. Estas mesas que se realizan, el gabinete de seguridad del presidente que se reúne todos los días a las 5 de la mañana a efecto de atender temas importantísimos, pues más allá de que si son o no son buenas, si son o no son efectivas, hoy podemos hablar ya, entrando un poco más al tema de números, de que pues por lo menos no han servido de absolutamente nada, ¿no? Y están sustentados en absolutamente nada. Lo que me refiero es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Secretario Ejecutivo, el sistema de gobernadores, todo el entramado institucional que existía dentro de esa ley, bueno, por lo menos estaba sustentado en un marco normativo que regulaba una estrategia nacional de seguridad que a su vez coordinaba los distintos instituciones o organismos que se encargaban de procurar esto en todo el país, no nada más las mesas de gobernadores y de presidentes, pero la CONACE y la CEAB y el SNAB, todas estas coordinaciones que se crearon a lo largo de tantos años, coordinadas instituciones democráticas que han sido ya sea completamente eliminadas de plano o simplemente su presupuesto ha sido recortado hasta volverlas inoperantes, ¿no? Por decir otra, no se me pasa a mencionar, hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos no existe, ¿no? Entonces, sí, el hecho de que se reúnan, platiquen y tengan estas discusiones importantes por el tema de seguridad no ha disminuido la incidencia delictiva, y ningún mexicano en este país, por lo menos creo o considero
que le es ajeno el tema de que existe una ola de violencia que es incontrolable, o por lo menos parece serlo. Sí, insistir en la participación de los militares en labores de seguridad pública. Javier Garza Morúa, ¿es la vía? Definitivamente que no. Mira, lo que sucedió fue que las policías municipales y estatales fueron completamente rebasadas por la extrema violencia que se utilizaron por los delincuentes, ¿no? Te puedo asegurar que en muchísimos municipios del país, inclusive estados, le dejan el trabajo 100% a la federación. Se hicieron a un lado, o sea, no están participando porque como no están bien equipados, no están bien capacitados, los mismos elementos no se sienten con las herramientas necesarias para poder enfrentar ese flagelo, ¿no? Entonces, definitivamente, si no van a trabajar ellos, el gobierno federal es el que tiene que actuar. Pero deberíamos de participar los tres órdenes de gobierno, porque solamente el gobierno federal nunca va a poder con este problema. Sí, Javier, al inicio de la administración del presidente López Obrador dijo que se atacaría la raíz del problema, que es el tema de la desigualdad, el tema de la falta de oportunidades para jóvenes, la falta de oportunidades para estudiantes, los programas sociales que se han implementado en esta administración han servido para frenar la inseguridad. Definitivamente que no. Mira, yo te puedo asegurar, porque a mí me tocó ser jefe de seguridad del penal del Topo Chico hace muchos años, ¿verdad? El que es delincuente es delincuente. Lo puedes tratar de la mejor manera, puedes tratar de ayudarlo, pero él está dedicado a perjudicar personas, ¿no? Los programas, vamos, puedes ayudar a mucha gente, pero vas a ayudar a la gente buena. A los delincuentes no se les va a quitar si les hablas bonito, si les das alguna oportunidad de trabajo, no lo van a hacer porque ellos ya están desviados completamente. La única forma es meterlos a la cárcel, no hay otra forma. Sí. Vamos a continuar con esta conversación, si les parece. Javier Garza Morúa, René Jerez López, estamos conversando con dos expertos en seguridad sobre esta problemática en el país, cómo cierra la administración del presidente López Obrador en materia de seguridad. En 2 minutos más. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate. Un logro de esta administración en términos de seguridad fue la creación del Registro Nacional de Detenciones, que de acuerdo con el maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad, llegó para quedarse. La criminalidad y se tiene que enfrentar de la mejor manera posible, y cuando hablo de la mejor manera posible hablo del menor número de personas asesinadas, desaparecidas, violentadas y demás. Sin duda lo que ha pasado en este gobierno ha sido un desdén a fortalecer a las policías tanto a nivel municipal como estatal. La creación de la Guardia Nacional no ha sido la solución, ni tampoco va a ser la solución su fortalecimiento. ¿Por qué? Porque tiene un problema estructural y de origen. Se concibió como una estructura militar castrense y no necesitamos una Guardia Nacional castrense. Ya tenemos una institución castrense y se llama Ejército Mexicano, Secretaría de la Defensa Nacional. También tenemos a la Secretaría de Marina. Entonces necesitamos una policía civil, nacional, que se encargue de enfrentar a la criminalidad, que tenga mucho trabajo y muchos vínculos con nuestro principal socio comercial, con Estados Unidos. Es increíble el desdén y los conflictos innecesarios que se han creado en esta administración con nuestro vecino norteamericano. Para combatir la inseguridad en México se deben aplicar estrategias funcionales, y para Jorge Márquez, doctor en ciencia política, el estado de Coahuila tiene un interesante modelo de seguridad. Necesitamos una gran reforma política para transformar, para modificar el enfoque que tiene la seguridad actualmente. Necesitamos que participe la sociedad civil en las políticas de seguridad. Vemos, por ejemplo, un caso paradigmático en nuestro país de cómo hacer funcionar bien, aceptablemente, sin que sea la utopía, por supuesto, la seguridad es Coahuila, ¿no? Y lo van a ver justamente cómo las cifras pasan de una administración a otra a unas cifras muy desorbitadas, las cifras de violencia, a una violencia bastante controlada. Y una de las claves fundamentales de esto fue la cooperación con la sociedad civil. Y se une a esta conversación Francisco Franco, consultor y académico en materia de inteligencia y seguridad, director de la consultoría CIS Pensamiento Estratégico, y también ya con nosotros Javier Garza Morúa, especialista en seguridad, ex secretario de Seguridad Pública de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y René Jerez López, investigador de Causa en Común. Francisco, hemos estado conversando con Javier y con René sobre cómo le ha ido en seguridad, en materia de seguridad a esta administración en comparación con otras administraciones, y cómo va a cerrar esta administración en materia de seguridad. Pero ¿cómo entender esto de los abrazos y no balazos? ¿Es o fue un mero fraseo, o en los hechos sí se implementó una situación que, digo, fue burla y fue motivo de memes y fue motivo de sorna en redes sociales, de que no se atacó a la delincuencia y se la abrazó? Pero bueno, ¿qué tan real fue esto de los abrazos no balazos, Francisco? Bueno, en muchos sentidos, para fines prácticos fue bastante real. Por supuesto, como lo mencionas, fue desafortunado en cuanto nosotros como analistas de temas de seguridad lo vimos, dijimos, bueno, esto es una tomadera de pelo, pero resultó que no, que tenía realmente el presidente esa intención. Pero ¿dónde vimos, por ejemplo, casos de abrazos no balazos muy particulares que llamaron la atención? Cuando una estrategia, ¿no? O sea, una estrategia en seguridad siempre depende de objetivos que se plantean. Si hay objetivos que son realizables, alcanzables, la estrategia puede realizarse. El presidente, yo más bien lo escuché decir lo que no quería, como el abrazos no balazos o como no quiero balaceras en las calles, pero nunca lo escuché decir qué quería. Insisto, como algunos ejemplos donde pudimos ver esto, yo recuerdo muy bien, por ejemplo, con el intento de asesinato, con el atentado en contra
del secretario en su momento de la Ciudad de México, García Harfuch, ¿no? Tienes un evento muy relevante donde al cártel de Jalisco, presunto responsable o señalado responsable, tienes a que realmente nunca, o sea, al cártel le costó muy barato hacer un atentado de esa naturaleza. Se le detuvieron algunas personas, se le detuvieron algunas armas y algún dinero, pero realmente nunca le pasó nada. A eso me refiero con los abrazos, no balazos. Es decir, estábamos consintiendo, el criminal podía elevar el costo de la violencia y el Estado no, o el gobierno federal no respondía con esa magnitud, no iba tras ellos contundentemente, sino con algunas tibiezas, insisto, deteniendo gente, deteniendo algunos vehículos, deteniendo armas. Ese es, y como eso hay muchos casos como temas como en migración, temas en Michoacán, por ejemplo, donde no vimos el verdadero peso del Estado mexicano en contra de la criminalidad. Y entonces el mensaje era muy negativo hacia el criminal. Tú puedes subir el costo de la violencia y el Estado no va a hacer absolutamente nada. No va a proteger ni a sus funcionarios, ni tampoco va a proteger a la gente que está sufriendo este flagelo. Sí, y con respecto a esto de los abrazos no balazos, René Jerez López, ¿cómo interpretar este fraseo al final de la administración? ¿Fue una situación que se mantuvo durante los 6 años, esta estrategia de abrazos no balazos? Por lo menos desde Causa en Común nosotros hemos visto que sí, desde la implementación, o sea, desde el despliegue territorial de la Guardia Nacional en el 2019, los informes que presentaba anualmente la Guardia Nacional, que cabe resaltar ya no presenta, en los informes de seguridad en las conferencias matutinas, los reportes respecto a las detenciones de personas simplemente pues, eran absurdos, ¿no? El último dato que tenemos actualizado es del INEGI del 2022, en donde reportaron que la Guardia Nacional puso a disposición del Ministerio Público a 2.814 personas. Si sacamos números rápidos, más o menos pensando que hay 132.000 elementos de la Guardia Nacional, es pues pronto concluir que para hacer una detención se requieren 45 elementos de la Guardia Nacional, lo cual es verdaderamente absurdo y un poco hace lógica con respecto a lo que comentaba Javier hace poco, ¿no? Si es que debilitas a las policías locales y debilitas a las policías estatales, entonces ¿quién se va a encargar de estar ahí en las calles todos los días? La Guardia Nacional, fuera de que detiene o no detiene personas, hace o no hace trabajo, se volvió una policía reactiva. Y lo hemos visto a lo largo de todo el sexenio. Si sucedía un atentado contra de unos civiles en Tijuana, van 300 elementos para allá. Y van 400 elementos a Guanajuato porque ayer asesinaron a 6 personas. Es decir, ¿de qué nos sirve estar reaccionando 7 pasos después a lo que están haciendo los criminales, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, rescatando este tema de los policías, pues esas personas, esos oficiales que hoy están en paupérrimas condiciones, viven en esos municipios, habitan esas calles, recorren esas carreteras, es su casa, ¿no? Entonces, fuera de quién es mejor y qué corporación tiene más sentido, yo creo que se perdió un trabajo muy importante que era el trabajo de prevención, de tratar de desescalar los conflictos. Hoy literalmente estamos apagando fuegos por toda la República Mexicana y ni siquiera los estamos apagando, ¿no? Realmente es realmente ridículo hablar de 181,000 homicidios dolosos, 5,000 feminicidios, eso más o menos en un promedio son 11 al día. Realmente es 111 al día, perdón, lo cual habla de que no hay un trabajo de prevención que es realmente fundamental si lo que se pretende es bajar la incidencia delictiva. También, aunado a lo anterior, la cifra negra actualmente es del 92.4%. Entonces, por más que hablemos de números de incidencia delictiva y los comparemos con el 2017 o otros sexenios, resulta realmente pues alarmante que no conozcamos más del 90% de las cosas que suceden en este país. Eso quiere decir que si nos enteramos de este cachito tan chiquito que ni siquiera es capaz la Guardia de alcanzar a abarcar, ¿qué pasaría si realmente tuviéramos conocimiento de todo lo que sucede en este país? ¿No? Creo que hay una deuda importantísima con respecto a pues, la implementación, esta estrategia que se intentó, las Fuerzas Armadas en las calles hoy están
completamente metidos, no nada más en el tema de seguridad, sino en todas o muchísimas atribuciones civiles. Es el tercer presupuesto más grande hoy en día en este país, después de la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Educación Pública. Las Fuerzas Armadas reúnen el tercer presupuesto más grande. Entonces, se apostaron todas las fichas a ese proyecto y hoy en números, sin tratar de meternos en casos hipotéticos e ideas, en puros números nos damos cuenta de que fue un fracaso. Sí. ¿Hay algo positivo, Javier Garza Morúa, que se haya hecho en esta administración en materia de seguridad? ¿Hay algo que rescatar y que deba replicar la siguiente administración? Carlos, que muchísimos elementos, tanto militares, policías estatales o municipales, pues han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, luchando contra este flagelo, ¿verdad? Y eso no puede dejar de reconocerse todo el esfuerzo que día con día realizan. Mira, yo te pongo un ejemplo, aquí en Nuevo León, la Policía Estatal, lo que es Fuerza Civil, prácticamente 1 o 2 veces por semana, enfrentamientos, policías caídos, delincuentes caídos. Es una lucha que no tiene fin, ¿verdad? Que no tiene fin. Entonces, todo eso, pues es de respetarse, ¿no? Porque realmente hay que tener mucho valor para andar en las calles enfrentándote con una delincuencia que tiene un poder de fuego increíble, ¿verdad? Que definitivamente hay muchísimo por hacer, se tiene que invertir mucho en la profesionalización de los elementos, ¿no? Más capacitación, más equipamiento, sobre todo los municipios y estados que se comprometan más con la seguridad, no solamente que le dejen el trabajo a la federación, ¿verdad? Participar los 3 sectores, como lo comenté hace rato, es muy importante. Sí, Francisco Franco, ¿hay algo positivo en este sexenio en materia de seguridad? ¿Alguna política pública que sí haya funcionado? Pues mira, yo creo que hay cosas positivas, por supuesto, como en todo. A mi juicio, el recurso humano es de lo más positivo que podemos tener. Yo creo que, por supuesto, la Guardia Nacional pudo o no haber funcionado para los requerimientos que quería el Ejecutivo, pero parte de sus elementos siguen, o sea, entendamos que ahí tenemos gente muy valiosa en todas las instituciones federales, por supuesto, gente muy valiosa en el Ejército, en la Marina, en la Fuerza Aérea, en la Guardia Nacional. Creo que ese es un aspecto positivo, ¿no? Tener gente comprometida con esto. Creo que otro aspecto positivo en materia de seguridad, al menos a mi juicio, fue esta lucha que el gobierno empezó a dar con el gobierno de los Estados Unidos en materia del control de armas. Creo que pues ese es un aspecto relevantísimo, o sea, para abordar la seguridad en México, pues también tendríamos que abordarlo desde aspectos como el tráfico de armas de los Estados Unidos a México y que hace muy difícil, por supuesto, el combate a nuestras corporaciones. Quizá otro elemento relevante, a mi juicio, es que hemos pasado por gobiernos del PAN, del PRI, de Morena, y nos hemos dado cuenta que en todos, a mi juicio, personalmente creo que falló algo en particular. Creo que ninguno de esos, y se comprueba con este sexenio, ninguno de ellos logró fijar claramente cuál era la voluntad que quería imponerle a la criminalidad. Y al no hacerlo, pues nuestras instituciones bailaron persiguiendo, pasaron los sexenios persiguiendo el balón sin ni siquiera tener una estrategia de cómo meter algún gol o cómo anotar, o cómo aprovechar las oportunidades que se presentaban. Entonces, esa parte creo que a mi juicio es positiva, es decir, darnos cuenta que los modelos de seguridad no se tratan de aventar más gente a la calle o más policías o más militares, o no se trata de andar extraditando gente, tampoco se trata de abrazos no balazos,
no se trata de solamente darle ayuda a los más pobres, porque eso sería criminalizar la pobreza. Se trata, es un fenómeno mucho más complejo que requiere que México replantee el modelo que quiere realmente de seguridad. Creo que a mi juicio eso es algo que no ha tenido claro el país a lo largo de estos sexenios. ¿Cuál es el modelo que se quiere implementar a nivel federal, incluso a nivel local? Tenemos muchos, tenemos piezas y parches por todos lados. Hemos implementado desde lógicas norteamericanas o lógicas que hemos visto incluso en Colombia, ¿no? Cuando llegaba el general Naranjo en tiempos de Peña Nieto. Es decir, hemos tratado de buscarle por todos lados, pero no llegamos a un punto. Yo creo que lo que queda, el mensaje más importante para la nueva presidenta tendría que ser pues que todo eso no ha funcionado y que no ha dado ningún un resultado palpable. Por lo tanto, se necesita replantar hacia un modelo mexicano en materia de seguridad. Y vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos con Francisco Franco, con Javier Garza Morúa, con René Jerez López en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. Estamos conversando sobre la seguridad en esta administración con René Jerez López, Javier Garza Morúa, Francisco Franco. Ya estamos en la parte final. René Jerez, ya hay un nombramiento de futuro secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Estaremos al pendiente en las últimas semanas de septiembre, quizá cuando se den los nombramientos en la Secretaría de Defensa Nacional y en la Secretaría de Marina por parte de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Pero, ¿qué podemos esperar en la siguiente administración a partir de los resultados que como jefa de gobierno dio Claudia Sheinbaum y de Omar García Harfuch en seguridad de la Ciudad de México? ¿Qué podemos esperar? A manera de conclusión, ya para ir cerrando esta conversación, René. ¿Qué podemos esperar? Creo que podemos esperar muchas cosas, pero sin duda van a tener un reto importantísimo. El mayor reto que van a enfrentar, pues colocar a Omar García Harfuch frente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es sin duda, pues por lo menos a nuestro parecer, una decisión bastante acertada. Sin embargo, creo que se empiezan a quedar sin
sin elementos suficientes para tratar de tomar el control sobre lo que está sucediendo en materia de seguridad. Y me explico un poco más. Estamos a semanas, por lo menos así lo presume la voluntad presidencial, de que la Guardia Nacional sea transferida operativa y administrativamente a las Fuerzas Armadas, que sea un brazo más de las Fuerzas Armadas. Ya no nada más hablamos de Secretaría de Marina y Sedena, sino también hablaremos de las Fuerzas Armadas como el Ejército, cosa que hasta cierto punto hace todo el sentido del mundo. Digo que hace todo el sentido del mundo porque así ha sido desde el 2019. El artículo 21 constitucional que establece que la policía, o bueno, la institución encargada de la seguridad pública en materia federal va a ser civil, nunca fue civil, ¿no? Siempre fue conformada por elementos militares, estuvo dirigida por un elemento militar y será entregada a las Fuerzas Armadas. Entonces, hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se queda sin una parte importante, no nada más de su presupuesto, que ahora será de la Sedena, sino que se queda sin una parte importante del esfuerzo que realiza, ¿no? Sí, hoy en día, o por lo menos la Secretaría se quedará con cosas muy importantes, por decir nada más, el Centro Nacional de Inteligencia, y probablemente esa sea la apuesta con Omar García Harfuch, ¿no? Tratar de regresar a hacer inteligencia, empezar a buscar la manera de hacer prevención, de tratar de desescalar los conflictos previamente o previo a que sucedan masacres y todo este tipo de atrocidades que vemos repartidas en el país, pero pues el secretario de la Defensa Nacional tendrá a su cargo a esta institución, tendrá a su cargo no nada más esta institución, pero otras 267 atribuciones de naturaleza civil, como pues migración, aduanas, los aeropuertos, por lo menos 21 de ellos son ahora de ellos. Entonces, ese va a ser el verdadero reto que tienen que enfrentar, ¿no? La manera en la que administren, tanto política como presupuestalmente, la Sedena, la Semar y la Guardia Nacional. Se queda pues sin esa potestad la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces definitivamente será un reto tratar de mediar, llevar a cabo una estrategia y coordinarse con las Fuerzas Armadas a efecto de empezar a estructurar un verdadero proyecto que tenga como intención reducir la incidencia delictiva en el país. Sí, gracias, René. Javier Garza, ¿qué esperar de Claudia Sheinbaum, de Omar García Harfuch y de su gabinete de seguridad? En un minuto, por favor, 1 minuto y medio, 2 minutos, por favor. Definitivamente vienen cambios importantes para la seguridad del país con Omar García, porque es una persona que, digo, coincido con René, le sabe al tema completamente. Entonces, yo siento que lo que puede ser que ayude mucho es que suelten a las corporaciones a trabajar, o sea, que no las frenen. El Ejército, la Guardia Nacional, sinceramente tienen un poder de fuego fuertísimo, que pueden participar bastante como auxilio a los estados y municipios, pero hay que dejarlos trabajar para que haya resultados reales. Y fortalecer definitivamente las corporaciones municipales y estatales. Pero yo creo que vienen perspectivas para la seguridad. Sí, Francisco Franco, ¿qué esperar de la siguiente administración en materia de seguridad y particularmente del futuro secretario de Seguridad? Bueno, el futuro secretario, por supuesto, tiene un reto porque la seguridad en México, la seguridad pública, no solamente pasa por la voluntad de la propia Secretaría, sino pasa por la Sedena, la Semar y la Fiscalía General de la República. Esos 3 elementos, es decir, la policía o la Guardia Nacional o quien se diseñe para hacer esto, puede ir por una ruta y los demás pueden ir por otra ruta. La presidenta ha hablado de coordinarse con García Harfuch, ha hablado de mucha más coordinación, ha querido llevar este modelo de la Ciudad de México o lo quiere llevar hacia nivel federal. Pero es importante entender que coordinarse no es subordinarse. Es decir, las otras instancias difícilmente sobre todo instancias militares, van a querer subordinarse específicamente en una trayectoria. Es decir, es un manejo político importante, tiene que ver con las culturas de las propias organizaciones como el Ejército, como la Marina, como la Fuerza Aérea, y eso creo que va a dificultar el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, les agradezco mucho, Francisco Franco, Javier Garza Morúa, René Jerez López, que nos hayan compartido sus puntos de vista sobre este tema. Estamos en contacto para futuros encuentros y conversaciones. Gracias y muy buenas tardes.
Gracias por la De invitación. esta Saludos manera a todos. concluimos este espacio de Mega Noticias a Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que coincidamos el próximo lunes a las 5:10. Gracias, buenas tardes. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.